de un tema que nos pasa a muchos y a todos, y es acerca del arrepentimiento. Y esto tiene que ver con nosotros, los hermanos en Cristo. Nosotros sabemos que como hijos de Dios debemos de reconocer que la naturaleza nuestra es pecadora. Eso tenemos que tenerlo bien claro, de tal forma que tenemos que estar convencidos que el pecado mora en nosotros, porque esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, hermanos, la tendencia de ustedes y la mía es a pecar. Esa es la tendencia. Y estamos los creyentes que queremos servir al Señor, estamos en una lucha, ¿verdad? Porque mientras estemos aquí en la tierra, como dice la palabra, vamos a ser probados y además vamos a ser tentados. Pero hay una situación que nosotros tenemos que esforzarnos en buscar, dice, estar más cerca de la luz que es Jesucristo, porque si nosotros nos alejamos de la luz, entonces vamos a estar en la oscuridad. Recordemos que, como dicen los estudiosos de la física, que la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de la luz. Entonces, si nosotros estamos en la oscuridad y encendemos la luz, entonces la oscuridad se va desvaneciendo en la medida en que nosotros buscamos la luz. Realmente que nosotros como creyentes nos encontramos en una situación que, queriendo o no, por la naturaleza nuestra, nos alejamos por alguna situación de un área de pecado que nosotros tenemos o alguna debilidad. Entonces, por momento nos alejamos. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, que es cuando nos estamos deleitando en esa área de pecado, porque no puede haber comunión con Dios si estamos deleitándonos justo en el momento que nos estamos deleitando en el pecado. Pero el asunto es que de repente nos ha pasado que llegamos hasta lo más bajo. O sea, nos sentimos que hemos llegado hasta lo más bajo. Entonces, cuando ustedes y yo nos sentimos que estamos en esa área de pecado, que en lo más bajo, a lo más bajo que hemos llegado, tenemos dos formas que podemos reaccionar. O permanecemos ahí, o reconocemos que necesitamos arrepentirnos. Y eso, para entender un poco el contexto, quiero leer porque a donde nos vamos a concentrar es en Lucas 15, del 17 al 20. Pero para comprender Lucas del 17 al 20 vamos a leer del 11 al 16 rápidamente, que es lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta parábola del hijo pródigo realmente es para Jesucristo explicando la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. También, como dicen, para completar el entendimiento, vamos a contarle la parábola del hijo pródigo. Entonces, para hacer una reseña, el hijo menor estaba exigiéndole al padre, insistiendo que le diera la parte de la herencia, la parte que me corresponde. Y esa es una actitud necia de estar realmente pidiéndole al padre que se muera y decirle: ¿por qué no te mueres hoy y me das la parte que me corresponde?
Esa es una actitud que tenía el hijo menor. Y el padre lo que hizo fue darle la parte que le correspondía. O sea, con mucho dolor el padre lo hizo, pero aquí nos concentramos en el hijo, en la necedad de cómo obtuvo sus ingresos, de una forma necia, deseando, ¿por qué no te morís ahorita y me das la parte que me corresponde? Y no solo eso, sino que aparte tuvo que vender para convertir en efectivo el dinero, porque él lo que quería era dinero. Y eso también no era una costumbre judía, el hecho de vender, ¿verdad? Porque era una costumbre que los hijos heredaran las propiedades de sus padres y que le dieran seguimiento al cultivo, a la ganadería o a lo que se dedicaran sus padres. O sea, el hijo obligó a su padre. El papá se sintió ofendido porque le estaba prácticamente deseando que se muriera para repartir la herencia. Y lo otro es que con dolor el papá vio que el hijo vendió la parte que le correspondía. Era 1/3 de la propiedad, porque los 2/3 le correspondían al hijo mayor, porque era el doble que le correspondía al hijo. El asunto, hermanos, es cómo él neciamente obtuvo los bienes y vendió. Y luego viene la necedad y continúa y se va para una ciudad lejos y empieza a vivir la vida desordenadamente y a malgastar el dinero. Y luego cuando lo perdió todo, cuando ya no tenía nada, dice que se quedó sin nada. Vino una gran hambruna en esa ciudad y tuvo que andar buscando trabajo y no había trabajo. Y de lo único que le dieron era de apacentar cerdos. Y eso es lo peor para un judío, trabajar de apacentar cerdos, porque apacentar es cuidar, dar de comer y estar pendiente de los cerdos, porque es el animal más impuro que hay para los judíos. Y aparte de eso, cuidarlos y darles de comer y estar pendiente de ellos día y noche. Ese fue el trabajo que consiguió. Y aparte de eso, más humillante todavía para un judío, tener que desear comer esa comida de los cerdos. Deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y a donde queremos llegar entonces es a la parte de Lucas 15, del 17 hasta el 20 en una parte. El arrepentimiento y sus manifestaciones. Eso es lo que queremos hablar, siguiendo esa línea de pensamiento que está en Lucas 15, del 11 al 16. Pongámonos de pie para orar. Que el Señor nos enseñe este tema del arrepentimiento y sus manifestaciones, basado en Lucas 15, del 17 al 20. Señor, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque hoy nos vas a enseñar acerca de cuál es el verdadero arrepentimiento y realmente cómo podemos mostrar que estamos arrepentidos, porque el arrepentimiento no solamente es un cambio de mente, no es algo emocional, es algo que empieza primero en la mente y se manifiesta con los hechos. O sea, con los hechos mostramos que realmente estamos arrepentidos. Enséñanos, Señor, prepara nuestro corazón, abre nuestro corazón, Señor Jesús, para que tu palabra entre en nuestros corazones y que podamos aprender este tema tan importante en la vida de un hijo de Dios, en la vida de una persona que te ha recibido como su único Salvador. Porque tu palabra dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, muchas veces fallamos, te fallamos y tendemos a ser hijos desobedientes. Enséñanos entonces, Señor, a arrepentirnos y muéstranos sobre este tema del arrepentimiento y cómo ser evidente el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Siéntate, hermano. El arrepentimiento y sus manifestaciones. Lucas 15. Busquemos ahí. Ahí está Lucas 15, del 17 al 20. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Ahí queremos dejarlo en el comienzo del versículo 20. Veamos entonces qué es volviendo en sí. Volviendo en sí, cuando una persona, ¿qué pasa cuando una persona se desmaya? Pierde el conocimiento. O cuando una persona, uno dice, ya está volviendo en sí. O sea, significa que ya está recuperando su cordura, está recuperando su inteligencia, la está recuperando. Y eso fue lo que pasó con este muchacho, que ya leímos la historia, lo que antecede. Dice que él vivió perdidamente, derrochando el dinero, y quedó apacentando cerdos y deseando comer la comida de ellos. O sea, un trabajo humillante para él. O sea, llegó hasta lo más bajo. Pero ¿qué sucede? Llegó hasta lo más bajo, pero él volvió en sí. Porque aquí dice, y volviendo en sí, quiere decir, recuperó la cordura, al darse cuenta de que su pecado lo había dejado en la bancarrota y hambriento. Y aquí el punto, hermanos, es hasta dónde, cuál va a ser el fondo que ustedes y yo vamos a tocar. ¿Cuál va a ser el fondo? Para que volvamos en sí, para que recuperemos la cordura y ya no sigamos deleitándonos en esa área de pecado que tanto nos esclaviza. Es algo tan sucio y tan despreciable como era ese trabajo que tenía este joven. Y nosotros como creyentes, estoy hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, llegamos a un área tan baja y no reaccionamos. Y la idea es que aprendamos de este hijo menor, que a pesar de que vivió una vida desordenada y gastó el dinero de manera descontrolada y sin cordura, pero él, cuando estaba apacentando cerdos y deseando comer su comida, que fue hasta que tocó fondo y volvió en sí, recuperó la cordura. Y el mensaje aquí, hermanos, es: ¿cuándo vas a recuperar la cordura? ¿Vas a seguir en esa situación? ¿Vas a seguir hundiéndote? Ese es el punto. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad esta mañana de aprender de este joven, que él tocó fondo, pero dice, volvió en sí, recuperó su cordura. Esta situación lo llevó a pensar con claridad y con prudencia. Volvió la prudencia a él, volvió la forma de pensar correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado lo que trae es tribulación y angustia. Y este muchacho que vivió una vida desordenada, dice la palabra que la fornicación, el alcohol y las drogas quitan el juicio. Eso es lo que dice la palabra, quitan el juicio. Una persona que esté enredada en fornicación, perdió el juicio, ha perdido el juicio, no piensa con cordura. Y este muchacho estaba enredado en fornicación, en drogas, en alcohol, con sus amigos, viviendo una vida desordenada. Eso quita el juicio, él lo hace perder la cordura completamente. Pero llegó un momento donde él tocó fondo. Aquí la pregunta es: ¿ya tocamos fondo? ¿Ya tocaste fondo o todavía sigues hundiéndote? Esa es la pregunta. Y aquí, hermanos, nos incluimos todos, porque todos como hijos de Dios, como dije al principio, somos pecadores. El pecado mora en mí. Pero aquí aprendamos de esta enseñanza, volvamos en sí, recuperemos la cordura, la prudencia, el justo juicio. Volvamos, dice, volvamos en sí. Quiere decir que de sí mismo se había despojado y había entrado el pecado, el deleite en el pecado, los deseos de la carne en su cuerpo. Por eso dice, volvió en sí. Recuerden,
cuando una persona se desmaya, dice, ya volvió en sí, ya recuperó el conocimiento. Y una persona que está envuelta, esclavizada en la fornicación, en las drogas y en el alcohol, perdió el juicio, pero necesita volver en sí. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos volver en sí. Necesitamos pensar con claridad y con prudencia. Veamos entonces el arrepentimiento. Vamos a ver el arrepentimiento y las formas cómo se manifiesta el arrepentimiento. Y tenemos aquí 3 formas que se manifiestan desde tu mente. Si ustedes lo pueden ver en pantalla, los 3 primeros tienen una llave color negra a la derecha, pero no incluye la número 4. ¿Por qué razón? Porque las 3 primeras, el arrepentimiento empieza en tu mente, hermano. O sea, dice la palabra que cambiemos de manera de pensar para que también cambie mi manera de vivir. El arrepentimiento no solamente es cambiar de manera de pensar, porque si yo digo que estoy arrepentido porque el cambio fue en mi mente, yo lo voy a manifestar. Porque si cambia mi manera de pensar, entonces va a cambiar mi manera de vivir, mi manera de actuar. Entonces, los 3 primeros que ocurren en tu mente es confesión del pecado y la humillación. Necesitamos quebrantar, hermano. Necesitas quebrantarte, doblar tus rodillas y quebrantarte y humillarte, confesar el pecado. Señor, he pecado. Confesarlo y humillarte, doblar tus rodillas. Primero empieza en tu mente, ya vamos a ver cómo. El otro punto que vamos a ver es convencido del pecado y de las ofensas que causas. Cuando tú te estás deleitando en el pecado, dañas tu vida y dañas la vida de las personas que te rodean. Ofensas causadas a las demás personas, a los demás que te rodean. Debes de estar convencido del pecado y del daño que te estás causando y el daño que estás causando a los demás. Las demás personas sufren por causa de que tú todavía no te has arrepentido. Y el tercer punto que tiene que ver en tu mente es la vergüenza causada por el pecado. Eso trae vergüenza, tribulación y angustia cuando desobedecemos. Pero eso viene, la vergüenza se siente por dentro. Pero es algo que tenemos que llegar a ese punto, cuando volvamos en sí, como el joven hijo. Confesó su pecado, se humilló, se convenció del pecado y de las ofensas que causó y la vergüenza que él pasó, humillante. Y el cuarto punto tiene que ver con la acción. O sea, con la acción. Si yo realmente estoy arrepentido, entonces dice abandonando el pecado y regresando al Padre. Son las acciones, son las manifestaciones. Pero si una persona dice que está arrepentida, pero no abandona el pecado y no busca al Señor, entonces realmente no está arrepentido. Vamos en esa línea, ¿no? Sí, ¿verdad? Veamos el primero entonces, entendamos el arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pensando él? Dice en Lucas 15, el 18. El 18 lo dividí en 3 partes. El primero dice, me levantaré e iré a mi Padre. Forma de pensar. Ya está planeando qué es lo que va a hacer. El plan de arrepentimiento. Yo le llamo a esto el plan de arrepentimiento. Está diciendo cómo va a mostrar que realmente está arrepentido. 1, me levantaré. O sea, había tocado fondo, había llegado hasta lo más bajo, apacentar cerdos y desear comerse la comida de él, un animal impuro para los judíos, y desear comerse la comida de los cerdos. Había llegado hasta lo más bajo, pero dice, me levantaré. Y aquí quiero darle valor a lo que las personas dicen, los positivistas dicen, levántate, no te quedes tirado, que cuando tú te levantas recoges las experiencias. Eso es un buen pensamiento y aplaudo eso.
Pero no solamente hay que levantarse y después las experiencias, sino que hay que buscar al Señor. Porque eso fue lo que hizo el Hijo. Se levantó y dice, me voy a levantar, dice, y buscaré a mi Padre, iré a mi Padre. Dos cosas, hermano, que tú tienes que mostrar que salen de ti cuando realmente estás arrepentido. Me levantaré. ¿Y qué haces ahí hundido todavía? No te has arrepentido. Entonces, una muestra de arrepentimiento es cuando tú piensas, me voy a levantar y voy a buscar al Padre. Proverbios 24:16. ¿Qué dice Proverbios 24:16? Porque aunque el justo caiga 7 veces, esas 7 veces se levantará. ¿Verdad? O sea, cuantas veces caigamos, hermanos, nos vamos a levantar, porque el Señor es el que nos sostiene. Recordemos que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es decisión del Hijo. El Señor no te va a levantar, Él te da la oportunidad que tú te levantes. Y dice, por eso dije el Hijo, me levantaré y buscaré. Dos acciones que dependen de nosotros. Claro, orándole al Señor que ponga el querer como el hacer. Pero son dos acciones que están en tu pensamiento: levantarte e ir al Padre. Dice, me levantaré, porque el proverbio dice, porque aunque el justo caiga 7 veces, esas veces se levantará. El otro punto dice, buscar al Padre. Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Si queremos encontrar descanso, busquemos al Señor, busquemos la palabra, busquemos la oración. Si queremos encontrar descanso, busquemos al Señor. Y esto es algo que tenemos que hacer. Esto fue lo que pensó el hijo menor. Dice, me levantaré y buscaré al Señor. Son dos acciones. Y a veces, hermano, aunque tengas el mejor consejero, pero si tú no decides levantarte y buscar al Señor, ahí vas a estar mordiendo el lodo. En este caso, el hijo pródigo no era lodo lo que iba a morder, ¿verdad? Sino era lo que los cerdos desperdiciaban. O sea, ¿se imaginan ustedes la loción que se sentía de ese hijo pródigo, de ese hijo menor? No era una loción francesa, era una loción que desprendían los cerdos por estarlos cuidando y por estarlos apacentando. Así es que nadie quiere estar en ese lugar, nadie quiere estar así tan bajo. Busquemos, levantémonos y busquemos al Señor, porque en la búsqueda del Señor vamos a encontrar descanso. Porque una persona, un creyente, cuando está abatido por sus pecados, lo que necesita es descanso. Pero tiene que descansar en la palabra, en la oración. Un creyente que está hundido en el pecado, que ha tocado fondo, debemos tomar tiempo para orar por tu vida. A veces se vuelve un hábito, hermanos, de los que están escuchando. Se vuelve un hábito estar viviendo en el lodo, se vuelve un estilo de vida. Aún del creyente se vuelve un estilo de vida. Porque dice la palabra que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Se vuelve un hábito eso. Y por eso no te das cuenta que has tocado fondo y por eso no te arrepientes. Porque se volvió un hábito, un estilo de vida, esa forma tan desordenada de vivir. Fíjense que el joven meditó detenidamente. Él tenía que buscar a su padre. Él planeó lo que iba a decir cuando estuviera frente a él. Mire qué interesante. Eso está en tu mente. Por eso dice que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque él dice, yo voy a buscar a mi padre. Y cuando esté frente a él, estas son las palabras que le voy a decir. O sea, está planeado, ¿verdad? Así como el pecado se planea, así salir de lo más bajo también se planea, porque eso empieza
en tu mente. Miremos la primera evidencia de que estás arrepentido. Confesión del pecado y la humillación. Siempre en Lucas 18. En Lucas 18. Dice, ya dijo que se iba a levantar e iba a ir al Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, cuando dice contra el cielo, es contra Dios. Fíjense que él reconoció el pecado. Reconoció, hermanos, que él había deseado la muerte de su padre en primer lugar. Porque cuando le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde, lo que le estaba diciendo, muérete ahorita, para quedarme con la parte que me corresponde. Es un punto, como les repito. El otro punto es que fue una tristeza para el padre al ver que parte de su herencia fue vendida a unos extraños y su hijo vendió esa parte, cuando el padre estaba deseando que sus dos hijos se quedaran con esa propiedad y el hijo la vendió. No es una cuestión de judía, es más bien los judíos pelean por su tierra. Entonces es interesante ver que el hijo hizo que rompiera esa costumbre de que los padres no tenían que vender sus propiedades, y el hijo menor lo obligó a eso, con tal de quedarse con el dinero. Y el tercer punto es que lo deshonró, viviendo desordenadamente, viviendo perdidamente y gastando el dinero de una forma desordenada. El hijo se dio cuenta cuando tocó fondo que había pecado contra Dios y contra su padre. ¿Por qué contra Dios? Porque Dios le dio el mandamiento a los hijos: honren a sus padres. Honren a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa, para que a ustedes les vaya bien y sean de larga vida. Hermanos, nosotros que tenemos hijos, enseñémosle a nuestros hijos a honrar a sus padres. Enséñale que te honren a ti, porque ese es obedecer a Dios. Nuestros hijos ya están adultos, y eso se los digo desde que estaban pequeños. Ustedes deben honrar a nosotros como padres, porque si ustedes nos honran a nosotros, ustedes van a estar honrando a Dios, porque el mandamiento lo dio Dios, que honren a sus padres para que a ustedes les vaya bien. Y eso es lo que dice la palabra. Eso no cambia, hermanos. No hay acomodación. No es cuestión de cultura, no es cuestión de en qué país vives. El mandamiento permanece y es para los hijos que honren a sus padres. Y por eso el hijo dijo: yo voy a llegar donde mi papá y le voy a decir, he pecado contra Dios en primer lugar y contra ti. Reconocer que el pecado en donde estás hundido, estás ofendiendo en primer lugar a Dios y en segundo lugar a tus padres, en este caso de esta parábola. Pero a veces, hermanos, si estamos casados con nuestros pecados, dañamos a nuestra esposa, la ofendemos, y a nuestros hijos y a los demás parientes salen afectados por esa actitud nuestra. Así que planeemos entonces llegar y decir: he pecado contra Dios y he pecado contra ti. El hijo se dio cuenta de la poca utilidad, oiga bien, que tenía como persona por causa de la situación tan baja a la que había llegado. Ustedes se han fijado que el pecado nos hace sentir basura, no sirvo para nada, dice. Y ese es un pensamiento del diablo, porque lo que no sirve para nada son nuestros pecados, porque nuestros pecados son como trapos de inmundicia para el Señor, pero nuestros pecados, no nosotros. Pero el diablo nos ha metido en la mente que por causa de nuestro pecado, entonces soy una basura, no sirvo para nada. Ese es pensamiento del diablo, no lo dice Dios, no lo dice Dios. Pero él así se sentía, que no servía para nada. Esos son los pensamientos de las consecuencias del pecado, porque el pecado lo que trae es tribulación y angustia. Y el hijo entendió la gravedad de haberle deseado la muerte a su padre, de pedirle la herencia. Él entendió que fue grave el haberle pedido la herencia a su papá.
y haber vendido esa propiedad y haber derrochado el dinero y haber vivido una vida desordenada. 3 cosas que hizo, pero él entendió que todo eso fue grave y que lo hizo sentirse lo más sucio y que ofendió a Dios y que ofendió a su padre. Entendamos eso, hermanos, porque ustedes y yo no estamos exentos de eso. Veamos la segunda parte. Dice, siempre que ocurre en nuestro pensamiento, convencido del pecado y de las ofensas causadas. Para arrepentirse, tenés que empezar el segundo punto por estar convencido de que identificar el pecado. El pecado es pecado. Eso tenemos que identificarlo. Y las ofensas que ha causado. Este hijo ofendió a su padre, ofendió a Dios y ofendió a su padre. Con tus pecados, hermano, ofendes a todas las personas que están ahí a tu alrededor. Si estás casado, ofendes a tu esposa, ofendes a tus hijos, y no nos engañemos. Y aquí estamos para entender la palabra. El hijo se convenció que con su pecado había causado ofensas a su papá. Ponete a pensar, hermano, con esa área de pecado, ¿cuánto has dañado a tus hijos? ¿Qué daño, cuánto daño le has causado a tu señora? ¿Cuánto daño le has causado a tu mamá, a tu papá? Por esa forma de ser, por estar deleitándote en ese pecado que te ha llevado tan bajo, porque ese es el punto. El pecado que te ha llevado tan bajo es lo que estamos viendo. ¿Cuánto has ofendido? El hijo convencido de pecado se dijo a sí mismo, le diré a mi padre, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Confesar el pecado, hermano, tenés que estar convencido. Él dijo, honestamente voy a confesar mi pecado. Y le voy a decir a mi papá que he pecado contra Dios y he pecado contra él. Y fue la actitud que tuvo David. En el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa fue la actitud de David y lo que está teniendo el hijo en la parábola que menciona Jesucristo. David dijo, he pecado, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que reconocer, hermano, el pecado. Tenemos que, nada nos cuesta. Dejemos de pensar impíamente si somos hijos de Dios. Este mensaje para nosotros, los hijos de Dios, no para los que no conocen de Cristo. Cuando estés en esa área de pecado, humillarte y confesar y decirle a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es una actitud, es algo que está en tu pensamiento y eso está mostrándote a lo interno que realmente estás arrepentido. El arrepentimiento empieza en tu mente, hermano. Ahí es donde empieza el arrepentimiento. Y este es el segundo momento. El primero, como dijimos, confesión del pecado y humillarte. Y el segundo, convencido del pecado y de las ofensas causadas. Tenemos que reparar esos daños. Tenemos que reparar esos daños. Yo le decía a una persona esta semana que no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocerlo. Yo no estoy ahí para sacar a flote el pecado, no era esa la intención, sino que la persona misma me decía, no, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema del área de pecado. Y mire, hermano, eso es rebeldía. Expresar eso con su boca es rebeldía. Yo no le dije eso a la persona, ¿verdad? Sino que yo le dije, mírele, nosotros a veces, como el pecado endurece nuestro corazón, a veces se forma tan un hábito el pecar, que no nos damos cuenta de que estamos en esa área hundidos y no nos damos cuenta el daño que nos está causando en nuestra vida y el daño que nosotros estamos causando por no reconocer. Y no me dijo nada, solo se quedó así como quien dice, no sé si tenga razón, no lo expresó, pero acuérdense que el lenguaje no verbal complementa el lenguaje verbal y dice mucho con los gestos que hacemos nosotros.
Pero eso fue lo que tenía que decirle, que se ha acostumbrado a vivir así. Usted se ha acostumbrado a vivir así. Tiene un estilo de vida que no se da cuenta, no se percata de su pecado y no se percata del daño que se está causando a usted mismo y el daño que le está causando a otros. Hermanos, veamos como David en el Salmo 51:4. Reconozcamos que por nuestro pecado hemos ofendido a Dios delante de sus ojos. El número 3, que también pasa en nuestra mente. Todo lo que hemos hablado aquí hasta ahora es lo que tenemos que planear en nuestra mente. Todavía no hemos llegado a la acción. Si seguimos la parábola del versículo 18, dice, me levantaré y le diré. O sea, está pensando, lo está planeando. ¿De qué forma va a mostrar el arrepentimiento? Así que no vayamos tan deprisa, hermanos. No estamos hablando en este momento, con este tercer punto, solo estamos hablando de nuestra mente. ¿Cómo tenemos que renovar nuestra mente? Nuestros pensamientos, para mostrar que realmente estamos arrepentidos. Aquí vamos a Lucas 15:19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como a uno de tus jornaleros. Vergüenza causada por el pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así se siente uno, ¿verdad? Honestamente, cuando le fallamos a Dios, cuando estamos deleitándonos en un área de pecado, nos sentimos indignos, nos sentimos sucios. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. Estaba realmente, literalmente, estaba sucio. Y moralmente también estaba sucio. De los dos lados estaba sucio. Porque terminó con los cerdos. Ustedes saben que los cerdos no comen en un lugar alfombrado y bien limpio. Yo me crié con los chanchos en la casa. Mi abuela criaba chanchos, cerdos. Y mi abuela no tenía chiquero. Y la casa de mi abuela era una casa grande y las camas alrededor y los chanchos en el centro. Nosotros dormíamos con los chanchos, así literalmente, porque mi abuela criaba chanchos para venderlos. Y nosotros ahí nos criamos, mirábamos cuando una chancha estaba pariendo. En la madrugada mi abuela con el candil, porque no había luz eléctrica, y la casa no era olorosa, hermano. Ahí desde que entraba uno sentía el perfume de Portis, ¿verdad? Una fragancia no deseable, pero así era nuestro. Yo entiendo esto porque yo me crié con los cerdos. En mi casa mi abuela la ocupaba para vivir y como chiquero, porque no había chiquero, no había donde encorralar a los cerdos. En Génesis, fíjense la vergüenza que trae el pecado. Pero tenemos que reconocer, mientras no estamos avergonzados, esa es una muestra de que tu corazón todavía está endurecido. Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron, estaba Adán y Eva, recién habían desobedecido, y Dios salió. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo vergüenza. Mire qué interesante, Dios dirigiéndose al hombre, porque Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. La instrucción de que no comiera del fruto del árbol prohibido, Dios se la dio al hombre, no se la dio a la mujer. Por eso Dios se entendió con el hombre y le pregunta, no dice, ¿dónde están ustedes? Sino que dice, ¿dónde estás tú? Refiriéndose al hombre. Y dice el hombre, estaba avergonzado porque tú ibas a venir y yo estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Y por qué tenía vergüenza? Porque comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Por eso tenés vergüenza. Y eso nos pasa, hermano, pero el sentimiento de vergüenza es una muestra de que es un indicador que nos lleva a arrepentirnos. Pero el impío no va a sentir vergüenza por el pecado, el creyente sí.
Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos a ser hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. Quiere decir que vamos a sentir vergüenza cuando pecamos, y eso es lo que pasa con el creyente. El no creyente no siente vergüenza. Su corazón está endurecido por el engaño del pecado. Por eso el mensaje es para nosotros los creyentes, no para el incrédulo. Interesante, hermanos, esto pasó por la mente. ¿Cuál es el primer punto? Confesión del pecado y la humillación dentro del plan para mostrar el arrepentimiento. Número 2, que ocurrió en su mente, convencido del pecado y de las ofensas causadas. Y número 3, una vergüenza causada por el pecado. Eso en tu mente, hermano. Todavía no se ha manifestado. Eso en tu mente. ¿Vamos siguiendo esa línea? Sí, ¿verdad? Estamos bien claros en esto. Ahora vamos a la acción que está en el versículo 20. Nada más cuando dice, y levantándose, vino a su padre. Ya no más pensamiento, ya no más planes en mi mente de cómo voy a mostrar mi arrepentimiento. Ahora viene la acción. Porque un plan solo en la mente no funciona. Por eso es que el arrepentimiento no solamente es un cambio de mente. No, el cambio de mente tiene que llevarme a una acción, ¿verdad? Va a cambiar mi manera de vivir. ¿Estamos conectados? Va a cambiar mi manera de vivir. Por eso dice él, levantándose, vino a su padre. Esto sí es acción. Tenemos que mostrar, hermanos, que realmente estamos arrepentidos. Levántese, no se quede ahí y venga al Padre. Dos cosas. Aquí recuerdan que Él lo prometió en su plan. En el versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre. ¿Recuerdan eso? Ahí está en el versículo 18. Pero eso, cuando lo dice en el versículo 18, yo no estaba pensando de cómo Él iba a organizar su plan. Pero en el versículo 20 ya dice que se levantó y se fue a buscar a su padre. Ya es acción. Levantándose, vino a su padre. No se quedó en el fondo, no se quedó ahí hundido, sino que se levantó, cumplió su plan. Y a veces nosotros solo decimos, no, pero Dios sabe que estoy arrepentido. Dios sabe que yo en mi mente, como mi relación es con Dios, o sea, no me importa lo que piensen los demás, mi relación es con Dios. Entonces Dios sabe que yo estoy arrepentido. No, hermano, no es eso. No es eso, no funciona eso. O sea, si tú realmente estás arrepentido, tienes que levantarte y buscar la palabra. Tienes que levantarte de ahí y buscar la lectura de la palabra y buscar la oración. Porque eso es lo que estamos aprendiendo hoy de esta parábola. Un hijo arrepentido, pero que el arrepentimiento es evidente ante todas las personas. Si no es evidente, quiere decir que solo lo tenés en tu plan. Un plan de cómo arrepentirse es bueno. Es como los planes, ¿verdad? Los planes estratégicos y los planes operativos. Hay expertos en hacer planes. Pero una cosa es que ese plan está en documento y que se lleva a la acción. ¿Verdad? Como estamos trabajando nosotros, ya tenemos los valores como iglesia, ya tenemos la misión, pero si en los jueves estamos hablando acerca de la integridad, la santidad en la vida del creyente, esa es la integridad. Entonces, si solo tenemos los valores para pegarlos en la pared y decir, estos son los valores de la iglesia, eso no sirve de nada. O sea, para eso estamos compartiendo los jueves el tema, la santidad en la vida del creyente, porque tiene que ver con la integridad, que es uno de los valores. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, el hijo menor. Dice, llevó a la acción, se levantó, ese plan lo puso en práctica. Miremos 1 de Pedro 2.25, ahí lo tienen en pantalla. 1 de Pedro 2.25, ¿qué dice, hermanos? Porque vosotros erais ovejas descarriadas. Ovejas, diga bien, ovejas.
solo somos ovejas cuando hemos recibido a Cristo. Está hablando de los hijos de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. O sea, está comparando, haciendo una comparación, pero a veces nos mostramos, muchas veces los hijos de Dios, como que no fuéramos hijos de Dios. Pero Dios es bueno y nos da la oportunidad. Pero ahora dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, o sea, lo que antes éramos, ahora no somos. Tenemos que, para la gloria del Señor, hermano, para la gloria del Señor. Pero no sigamos con lo mismo, porque entonces no vas a decir lo que antes era, ahora ya no soy, porque estás en lo mismo. ¿Cómo vas a ganar a otros? Esa es la misión que tenemos. Ya diseñamos la misión nosotros, que tiene que ver con ganar personas, tanto al creyente como al no creyente. El creyente para el discipulado y el no creyente con el evangelio. Ya diseñamos la misión, hermano. Entonces tenemos que aprender de este hijo menor, que él se arrepintió y dice, se comportó como una oveja descarriada. Entonces nosotros tenemos que ponerle alto a eso, hermano, con mucha oración, ¿verdad? Pero tenemos que ponerle un alto. Yo sé que nos va a costar, pero el Señor es bueno, el Señor es bueno y ahí está Él. Tenemos que buscarlo. Pero ahora dice, hemos vuelto al pastor y obispo. Que se note, hermanos, que se note en tu vida que has buscado al Señor. Ya no sigamos con esas conductas que nos identifican como una persona descarriada. No sigamos con esas conductas, porque lo que tú muestras con esa conducta es que no estás arrepentido. No estás arrepentido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Tengo 3 preguntas aquí. Y reflexionemos en estas 3 preguntas. Están ahí en pantalla. ¿Qué vamos a aprender de este pasaje? Del versículo 11 hasta el versículo 20, que hoy tocamos del 17 al 20. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es la enseñanza? La primera pregunta dice, ¿cuál es la situación más baja a la que tú has llegado por causa de tu desobediencia? O sea, no es para que lo publiquemos ahora, pero tenemos que reconocerla en esta mente. ¿Cuál es la situación más baja a la que tú has llegado? Tú sabes, hermano, tú sabes cuál es. Tienes que responder a esa pregunta para empezar a dar muestras de arrepentimiento. La segunda pregunta dice, ¿te ha hecho entrar en razón el haber llegado a lo más bajo? ¿Te ha hecho entrar en razón haber tocado fondo? Eso fue lo que hizo el hijo menor. Entró en razón, se dijo a sí mismo, recuperó la cordura. ¿Y eso está pasando con nosotros? Entonces es algo que debemos de responder. Y la tercera pregunta, ¿has reconocido que a pesar de tus malas decisiones, lo mejor es regresar y buscar al Padre? A pesar de lo que sea, no importa el pecado. No importa el pecado, hermanos. No importa el pecado. Es interesante, o sea, le doy gracias a Dios y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Que hay personas que no vienen a la iglesia, pero son amigos y me llaman y me dicen de sus situaciones que la sociedad rechaza y me dice, ¿puedo salir de esto? O sea, una muchacha me dice, ¿puedo salir de esto? Claro que sí. Compartiéndole lo que yo estaba aprendiendo y quería compartir con ustedes. Claro, claro que podemos, pero tienes que arrepentirte. ¿Has reconocido que a pesar de tus malas decisiones, lo mejor es regresar al Padre? No importa el pecado, hermano. Lo mejor para ti y para mí es regresar al Padre, volver al Padre, porque nos habíamos distanciado, ¿verdad? Nos habíamos distanciado como esas ovejas descarriadas. Nos habíamos alejado de la luz. Cuando tú te alejas de la luz, te insertas en la oscuridad. ¿Sí? Vas alejándote de la luz y te vas metiendo más en la oscuridad. Y en la oscuridad tú no sabes ni siquiera dónde poner los pies.
En la oscuridad no sabes ni quiénes son los que te rodean, porque estás en lo oscuro. ¿Cómo responder a estas preguntas? ¿De qué forma podemos responder? Número 1, es necesario que confieses tu pecado y te apartes. Es necesario. De esa forma podemos responder a estas preguntas. El que confiesa su falta y se aparta. Dos cosas. Confesar y apartarse. Eso fue lo que hizo este hijo menor. Confesó, le diré a mi padre, y se apartó. Dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo. Confesar tu pecado y apartarte. El que confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. Se siente una paz tremenda, hermano. Y se siente una paz tremenda cuando tú confiesas tu área, eso que te jala, eso que te lleva a tocar fondo. Sentir una paz cuando tú confiesas y te apartas. El Señor es bueno, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y número 2, reconoce que no eres digno o digna de ser hijo de Dios. O sea, no lo merecemos, hermano. Tenemos que reconocer, como dijo el hijo menor, le diré a mi padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Como dijo el hombre aquel, ¿verdad? Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle a mi sirviente. Pablo mismo lo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, nosotros, ustedes y yo, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero el Señor, somos hijos de Dios no porque seamos dignos, sino porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que te hace ser hijo de Dios. Estas son actitudes sabias cuando has tocado fondo y te das cuenta de la magnitud de tu pecado y de las consecuencias. Tenés que volver en sí, hermano. Tenemos que volver en sí para darnos cuenta que hemos tocado fondo, cuáles han sido las consecuencias y que tenemos que buscar al Padre. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, realmente, Señor, no esperábamos esta palabra para el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás interesado en que como hijos de Dios entremos en el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento empieza en nuestra mente. Un plan de cómo mostrar que estamos arrepentidos. El arrepentimiento no solamente es un cambio de mente, no solamente es un cambio de manera de pensar. El complemento dice para que cambie mi manera de vivir. Así dice tu palabra. Renova tus pensamientos. Cambia de manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir. Si no cambia mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir. Si no cambió la manera de pensar de este hijo, tampoco iba a cambiar su manera de vivir. Pero él cambió su manera de pensar y cambió su manera de vivir. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo empieza el arrepentimiento en nuestra mente y cómo se muestra. El arrepentimiento es evidente. Si no es evidente, no estamos arrepentidos. Ayúdanos, Señor, a reconocer que con nuestro pecado te hemos ofendido y a las personas que nos rodean. Enséñanos a permanecer arrepentidos para que tengamos una renovación con tu palabra en nuestra mente y que también nuestra manera de vivir glorifique tu santo nombre. Amén.